Nuestra investigación en la normalización del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los jóvenes la iniciamos a principios de año debido a que identificamos una problemática entre los jóvenes, que era que en sus conversaciones era cada vez más normal hablar sobre sustancias psicoactivas y hablaban de ellas como si fuese algo normal consumirlas. Entonces, cuando se sabe de que estas sustancias psicoactivas dan daños en tanto la salud mental como en la salud física. Por ello, queremos descubrir y analizar cuáles son las causas que llevan a que los jóvenes normalicen el consumo de estas sustancias. La primera hipótesis que tuvimos fue de que esta normalización se debía a una cuestión de moda o miedo. Moda que fuimos descubriendo de que no estábamos tan mal encaminados en una investigación que hicimos a nivel nacional en donde nos hablaba que en las series, películas y novelas que se ven, por ejemplo, en la televisión colombiana, se ve un consumo constante o frecuente de lo que son drogas, tanto como el alcohol, el cigarrillo, el tabaco o la cocaína. Y se mostraba no de una manera perjudicial, ni se mostraba que pudiese traer consecuencias, sino que se mostraba como si fuese un consumo normal. Ahora bien, porque el miedo también es una parte que podría influir en que los jóvenes normalicen este consumo. Más aunque ellos supiesen qué consecuencias traen este consumo de sustancias, el miedo a afrontar lo que es la realidad puede traer que ellos empiecen a consumirlas. En nuestra investigación para la parte de epistemológica, decidimos enfocarnos en lo que era la antropología, la parte antropológica, para descubrir desde los principios de la humanidad qué es lo que lleva a que el ser humano consuma. Además de eso, desde la parte epistemológica de la psicología buscábamos conocer el por qué los seres humanos, en cuanto a su mente y su comportamiento, llegaban a normalizar el consumo de estas sustancias, además de el por qué las consumían. Y luego, por último, la parte psiquiátrica, en donde ya buscamos partes más científicas o de la medicina como tal para conocer esas partes del cerebro y esas cosas que son las que nos motivan a consumir las sustancias. Para soportar nuestras predicciones tomamos el proyecto de Rodrigo Moreno, quien afirma que la presión social, los aspectos físicos, psíquicos, cognitivos pueden llegar a afectar el razonamiento de las personas ante las sustancias psicoactivas, llevándolos a tal punto que podrían llegar a consumirla por simple curiosidad o para sentirse un poco mejor consigo mismos. Pueden llegar a generar en los jóvenes un tipo de atractivo, curiosidad a las sustancias psicoactivas, llegando a consumirlas o querer hacerlo. Teniendo en cuenta el trabajo escrito de Janet García y Ángel Mortero, las redes sociales, medios de comunicación pueden llegar a incentivar a los jóvenes al consumo de sustancias psicoactivas. Porque dice que, según estudios que se realizaron en los Estados Unidos, una alta exposición a este tipo de medios donde se pueden ver el consumo tanto de drogas como de alcohol. La pregunta realizada en nuestra encuesta fue: ¿crees que las redes sociales, los medios de comunicación, series, películas pueden llegar a influir en el consumo de drogas en la juventud? Bueno, al tener los resultados de nuestra pregunta tenemos que está 50-50 entre personas que están de acuerdo o en desacuerdo sobre que las redes afecten en este tipo de cosas, demostrando que la opinión de este tema puede llegar a ser contradictoria en ciertos casos. La cuarta pregunta de nuestra encuesta realizada a los estudiantes del grado 11-2 del Colegio María Antonia Ruiz es: ¿estaría dispuesto a consumir sustancias psicoactivas? Tuvimos 27 encuestados y el 80% de estas personas dijeron que estarían en desacuerdo o muy desacuerdo de intentarlo. Otro 20% estaría de acuerdo o muy de acuerdo en probar este tipo de sustancias. Este tipo de exposición la podemos ver por factores psicosociales, sociales, psíquicos o por simple curiosidad de las personas ante este tema. La conclusión que obtuvimos a través de la encuesta realizada para los estudiantes de 11-2 de la María Antonia Ruiz, sede central, fue de que entre los 16 y 17 de las 25 personas encuestadas fue el número promedio de edades que se resultó, y que el 92 de las 25 personas han escuchado, haber hablado, haber leído sobre las sustancias psicoactivas por medio de un ámbito familiar o de redes sociales, como por ejemplo pueden ser las películas, la televisión, la radio o demás factores.
Y eso de que hayan escuchado sobre hablar sobre estas sustancias quiere decir también de que más o menos conocen el funcionamiento de ellas, ya que el 80% dicen que saben qué generan las sustancias, cuáles son sus atributos, por así decirlo, sus influencias en el cerebro, o sea, como por ejemplo la marihuana que hace, la cocaína, la metanfetamina. Puede ser muy reflejado por estas conversaciones que se tienen, tanto en las redes sociales como en el ámbito familiar o de amigos, también puede ser tomado. Y a lo que quiero ir con todo esto es que la normalización se basa más que todo en eso. Según un estudio de Montero and García, o sea, Montero y García, dice que el bombardeo constante de este contenido puede hacer una influencia directa en el joven, que en su consumo, que lo puede influenciar a más. Porque al no tener un sistema filtrado, como dice Benjun en el 2012, que dice que te puede llegar cualquier información a los jóvenes sin tener en cuenta sus consecuencias en las redes sociales, y al ser la mayor parte donde los jóvenes interactúan, donde se ve tan reflejada su vida en ellas, puede verse una muy grande influencia hacia ellos. Por este tipo de material se puede ver muy influenciado el joven. Entonces llegamos como a la conclusión con los datos obtenidos y viendo otros trabajos realizados a través de este tema, llegamos a la conclusión de que es principalmente la normalización. Ese es por lo que han escuchado, o sea, por el contenido que han consumido que los incita. Al ser tan bombardeados con esto, y se tiene también un tabú como muy grande sobre estos, como la normalización de la marihuana, y temas así al lado del como el proyecto en sí, pero también son influenciados porque los jóvenes leen estos artículos, se les ve muy vistos por estos, entonces van a incitar el consumo, por así decirlo, y puede concluir en que los jóvenes lo quieran hacer. Bueno, me tocó hablar sobre las recomendaciones. Lo primero a considerar sobre cómo prevenir la normalización y el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes es la educación de diferentes consecuencias físicas, emocionales y psicológicas que nos puede llevar las drogas, y que eso pueda acarrear a las personas que estén cerca de nosotros. Otro aspecto fundamental es sobre el consumo y la normalización de drogas, es nuestro ambiente, nuestra juventud, nuestra familia. Puede ser porque viene desde muy pequeños. Hay un Bueno, otro aspecto fundamental para prevenir el consumo y la normalización viene de un ambiente familiar, desde que los jóvenes se, se envuelven desde pequeños. Aunque no hay un manual para ser padre, eh, donde un joven crece donde reina la confianza y, y el cariño, suelen estar más alejados de las drogas. Por eso no se debe empezar a educar sobre las consecuencias, sino dándole más seguridad, y cariño a los jóvenes, libertad y tener compromiso. Bueno, y por último, pues, vimos nuestros últimos resultados de nuestra encuesta, que cuando se prolonga el uso de los audiovisuales en nuestros jóvenes, se suele normalizar el consumo de sustancias psicoactivas. Por ende, debemos enseñarles a diferenciar la realidad de la ficción.